Cuéntame un poquito de tu llegada a México. Bueno, mi llegada a México no tiene nada que ver con el teatro, lo cual es maravilloso. Yo llego a México, en principio, invitada como promotora cultural. Nosotros estábamos haciendo un trabajo ya en Democracia, en las zonas pauperizadas de mi ciudad. Estábamos haciendo trabajo de propuesta a través del teatro, la pintura, la danza, hacer trabajar y promover lo estético como forma ética para el futuro, ¿no? Entonces, yo vengo a México invitada por el gobierno mexicano, es decir, por la SEP en este caso, a un coloquio que se llamó La Dimensión Cultural del Desarrollo en América Latina. Vengo como representante de Bahía Blanca con mi equipo, Grey y Laura, que éramos las tres que estábamos destinadas a ese campo, y participo en las mesas de políticas culturales y en las mesas de promoción cultural y toda esta cuestión. Entonces quedo muy fascinada por la visión que tiene en ese momento el gobierno mexicano, el Estado mexicano, teniendo en cuenta su pluralidad, su mestizaje, toda una serie de cosas que no eran palabras comunes para nosotros, que no participaban en Argentina de nuestro medio. Conozco a Bonfil Batalla, el autor de México Profundo, y veo que hay un campo de posibilidades de trabajo infinitas para en las regiones, en el país, trabajar a través del campo, la identidad, las marcas identitarias, el acervo, ¿no? Y entonces es maravilloso, yo estaba fascinada, yo quería ya ponerme a trabajar en eso. Y bueno, sí, 6 meses después de ese encuentro, que fue de 10 días creo, y que fue muy rico para nosotras, nos dejó bien lúcidas respecto de que en Argentina la promoción cultural, como se trabajaba en México, no se conocía, se conoció post-dictadura, pero no antes, ¿no? Digamos, no, sí, empezaba a conocerse, pero los maestros estaban acá, eso era evidente. Entonces regresamos, yo regreso, Eduardo viene conmigo en principio de año de 1989. Así me integro al trabajo en las comunidades, nos integramos, trabajamos en Tabasco, trabajamos en Chiapas, trabajamos en San Luis Potosí, en Coahuila, en Zacatecas, en Querétaro, en Guanajuato, en Toluca. Trabajamos muchísimo porque era el momento en que el gobierno mexicano estaba buscando la descentralización de la cultura. Entonces, el innombrable Salinas tenía un proyecto de descentralización que implicaba este andar por todas partes y no radicar en México. Entonces esa es mi tarea primera, por eso mi profundo amor, conocimiento, contacto con el pueblo mexicano, que fue hecho día a día en el ejido, en la choza, en la plaza pública, en donde hacíamos los eventos, en los galpones, donde nos reuníamos a trabajar, ¿no? Entonces eso es algo que muchos mexicanos no tienen, ¿no? Ese privilegio. Nosotros lo tuvimos y muy fuerte. Hicimos cosas muy bellas a través del teatro, pero con la medicina alternativa, con la identidad de las comunidades, con los héroes de ciertas comunidades, héroes revolucionarios de los cuales se habían perdido toda huella, mil cosas, hicimos mil cosas. ¿Cómo veías? Fueron los primeros 5 años. ¿Cómo veías en ese momento el movimiento teatral en México? Mal. Yo llego a México y al mismo tiempo otra vez Teatro Alianza, ¿no? Esa dualidad.
por un lado yo hacía todo ese trabajo, iba por todo el país y demás, pero por otro lado era amiga de Víctor Hugo Rascopanda, de Chucho González Dávila, de Tomás Bustusástegui, me reunía con ellos, iba a los estrenos, trabajaba en taller dramático con muchos de ellos, en taller de dramaturgia, y yo lo que veía era que todo lo que yo veía en el país no se reflejaba, salvo maravillosas excepciones, en la teatralidad, ¿no? En el teatro. Ese corte entre la realidad y lo que hacemos en el teatro. Cosa de la cual yo no estaba acostumbrada, porque el teatro argentino, desde sus orígenes, es profundamente social, revoltoso, atrevido, es decir, le pone frente al poder, le hace frente al poder. Y acá no. Claro, después entendí que los subsidios que vienen del mismo Estado implica un apaciguamiento que es otra cosa. ¿Y tu ingreso ya como...? Bueno, mira, mi ingreso fue en el DF, fue como dramaturga. Yo tuve la suerte que un director me pidiera escribir una obra sobre un texto de Marguerite Yourcenar, El inútil combate, y yo escribo María Magdalena o El inútil combate, y es muy admirado. Mi texto, realmente las críticas que hace Reina Ramírez, Olga Harmon, la misma Sabina Berman, Víctor Hugo, Bruno Ver, los críticos de aquel momento, en la revista Proceso, en Tiempo Libre, en La Jornada, en el Universal, son críticas de mucha excelencia para mi trabajo dramático. O sea, yo entro a la vida teatral mexicana por el lado de la dramaturgia. ¿Y en qué momento te conviertes en docente? Bueno, ya en el DF se promueve una escuela de la UNESCO dentro de lo que se llamaría el ITI, el Instituto Internacional de Teatro. No me acuerdo quién lo dirigía en aquel momento. Ahí se hace una escuela y ahí nosotros llegamos como maestros. Ahí empieza como nuestra primera digamos, docencia en México. Y en talleres privados también, que algunos actores me pedían o nos pedían, y así. ¿Cuál es la exigencia que tú tienes para con un alumno y se ha modificado de aquellos años hasta ahora? No, sigo siendo tan exigente y tan terrible como el primer día. Es decir, la exigencia es olvidarse que el escenario es para lucirse, renegar del vedetismo, del que quiero que me vean, y darle al teatro lo que merece el teatro. Es decir, trabajo, rigor, disciplina todo el tiempo y estudio permanente. Eso es lo que yo marco a todos los alumnos de todos los tiempos que he tenido. ¿Todos podemos hacer teatro? Si hay un principio en la persona de sensibilidad inteligente que le permite pensar en el otro, sí. Porque el teatro es un nosotros, no es un yo, ¿no es cierto?, inmenso que se posa sobre el escenario y hace su alarde, sino que es un trabajo de despojamiento para que el espectador se reconozca en mí. Entonces es un proceso que va y viene de la platea al actor y del actor a la platea. Si el actor no tiene presente su gente a quien se dirige, se corta la posibilidad del encuentro. Cuéntame un poquito ya de tu estadía aquí en Monterrey, cómo llegas a Monterrey y bueno, cómo ves el panorama teatral. Bueno, llego a Monterrey porque Luis Martín, creo, me invita a hacer un taller de dramaturgia. Ahí es donde conozco, en 1993, creo que habrá sido, conozco a Mario Cantú, que era un niño, a Hernán Galindo,
a Rubén González Garza, a Virgilio Leos, a Cagua, que era del grupo de ellos, a ¿quién más? A Reynold Pérez Vázquez, creo que Hernando Garza no entró en ese curso, sí, a Reynold y a los que en ese momento escribían teatro, muy jóvenes, más o menos, digamos, medianamente jóvenes y ya gente madura como Rubén y Virgilio. Entonces yo doy ese taller de dramaturgia. Yo había venido por la descentralización a Monterrey antes, en el 89 vine a Monterrey, me acuerdo que Hernán estaba con su primera obra, recién escribiéndola, digamos, o terminándola de escribir. Y a mí también me tocó, también con el plan de descentralización veníamos. Alguien que iba a dar dirección, que creo que era Largo, alguien que iba a dar trabajo actoral, que era Bederido, alguien que iba a dar dramaturgia, que era yo, alguien que iba a dar escenografía, que era esta mujer polaca o checa, muy buena escenógrafa, no recuerdo el nombre en este momento, y con ellos armamos un taller de 10 días donde estuvieron todos los que ahora son gente grande. Estaba Angelino Josa, estaba Gerardo Valdés, estaba Gerardo Dávila, estaba todo un montón de gente que luego los conocí como colegas míos, ¿no? Pero en ese momento participaron como discípulos, digamos, y trabajamos con todos ellos. ¿Cómo percibías el movimiento teatral en ese entonces? Muy pobre, muy pobre. La dramaturgia me parecía espantosa, siempre con esta misma idea de desfasaje con la realidad, que la realidad no aparecía, que la realidad no estaba, que lo que le pasaba a la gente de aquí no aparecía en escena, lo social, lo político, lo filosófico, si quieres. Aparecían instancias psicológicas, instancias fantásticas, instancias de otro tipo, que son también muy importantes, ¿no? No desdeño todos estos materiales, lo que digo es que estaban fuertemente subrayados en ausencia de lo otro, ¿no? Ya como creadora de muchísimas generaciones, ahí sí podemos decir de muchísimas generaciones, de alumnos y de egresados, y que los ves en la escena haciendo y todo, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo has visto la evolución de las mentalidades, podríamos decir, dentro de estas generaciones? Esto es difícil para mí, porque entiendo que llegado a un punto en general, vamos a hablar en general, pareciera que el proceso creativo se detiene por falta de estudio, por falta de investigación, por falta de interés para ver qué más, ¿no? Y de qué manera yo sigo completando mi perfil de artista, ¿no? Yo siento que hay como que tú ves un alumno que empieza en primer semestre con unas posibilidades impresionantes, porque tiene la materia prima para ser actor, para ser director, para ser un humanista, que es lo que debiera ser toda persona de teatro. Y estos procesos que aparecen tan ricos en la primera etapa de su formación se van como desarmando al impulso de la necesidad de estar arriba de la escena. Entonces, estar arriba de la escena, participar en esta obra y en esta otra y en esta otra, se va volviendo el interés primero o prioritario, olvidándose del mismo proceso de construcción artística de la persona. Y yo veo como congelamiento, como detenimiento de esos procesos creativos, como si ya se hubiera alcanzado la posibilidad de ser un muy buen actor y ya está. Y me parece que no es así, que el artista no se completa jamás, que puedes escribir el libro más grande de tu vida, pero después tienes que escribir el siguiente, y el siguiente tienes que empezar de cero como la primera vez. Y con el trabajo actoral o el trabajo teatral pasa lo mismo. Déjame hacer